sí, quiero compartir con ustedes una... ¿Cuántos estuvieron el domingo en la iglesia? Amén. ¿De qué habló el pastor el domingo? A ver si es un buen alumno usted y meditó en la palabra. De la fe. Muy bien. ¿Cuántos aplicaron y pusieron en práctica? Amén. Estamos ahí. Cric, 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 cric. Ah, una mano levantada. Gloria a Dios, porque uno ya es un montón. Amén. Bueno, este domingo el pastor nos animaba que la fe no es algo que debemos como cristianos buscar para obtener un resultado. Porque la fe no es una cuestión de resultado, la fe es una cuestión de quién es quien me dio la fe. Jesucristo murió en la cruz, e incluso, no voy a hablar de eso, pero es como una segunda parte, llámelo si quiere, tiene que ver y tiene relación con eso, por eso estoy refrescándole. Y algo hablaba el pastor de que uno tiene que perseverar, esperar confiadamente y creer y seguir peleando y seguir creyendo, venga o no venga el resultado que usted espera. Porque la palabra, esos versículos decía que hay muchos que no recibieron lo que esperaban, sin embargo entregaron su vida por Dios. Y hoy yo te quiero hablar de algo que está también un versículo. Te voy a tomar un versículo y después te voy a contar una historia. Hebreos capítulo 10, un capítulo antes del 11. ¿Por qué digo esto? Porque el 11 habla de la fe. El que conoce la Biblia entendió. Hebreos 10, 36. Yo te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: ustedes necesitan perseverar. ¿Qué necesitan? Ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hoy yo me quiero enfocar en algo que hoy es de suma importancia para los hijos de Dios. Y hay una preocupación grande, generalizada. Cómo el enemigo está apagando y está quitando la mirada del propósito y la voluntad de Dios en los hijos de Dios. Y está con filosofías y con cosas de este sistema, está metiéndose y trayendo confusión al pueblo de Dios. Fíjense que leí una noticia en un diario cristiano que usted seguro que no sabe, pero yo leí que este sábado 24 de mayo, hubo un evento en una ciudad de los Estados Unidos, un evento cristiano, un recital cristiano. ¿Se acuerdan de ese recital que hubo en Israel donde hubo el ataque de los de Hamas? Bueno, pero ese no era un evento cristiano, este era un evento cristiano. Estaba presentándose bandas cristianas, las iglesias, es lo mismo que nosotros nos juntemos y hagamos un evento cristiano. Y resulta que en este evento cristiano hubo un atentado, la ciudad se llamaba, yo no sé pronunciar, por eso no le quería decir Settler, bueno, esa, no importa, usted igual no conoce, así que ya sabe, bueno. ¿Saben que un grupo de personas irrumpieron violentamente en ese recital? Irrumpieron violentamente mientras estaba la alabanza, estábamos nosotros cantando, saltando, y viene un grupo y se metió. Esto fue ahora, el 24, el sábado. ¿Y saben qué? La policía le arrestó a 23 personas y hubo un oficial herido. ¿Y por qué te cuento esto? Nada más y nada menos porque el alcalde de la ciudad, que afirma ser cristiano, él no condenó la violencia contra los creyentes. El cristiano no condenó la violencia, sino
que culpó a los organizadores del evento. En vez de ponerse del lado de los hijos de Dios, que él es uno de ellos, entre comillas, él le culpó a los organizadores del evento por provocar a los manifestantes. Porque ¿quiénes eran los que atacaron? Bueno, te digo quiénes. Él lanzó un comunicado que dice: Seattle, bueno, ahí va queriendo. En las próximas ya me va a salir mejor. Se enorgullece de su reputación como ciudad acogedora e inclusiva para las comunidades LGBTQ+. Y apoyamos a nuestros vecinos trans cuando se enfrentan a la intolerancia y la injusticia. La manifestación extrema de derecha de hoy por los cristianos que fueron a hacer un recital para proclamar el nombre de Cristo. La manifestación de los cristianos de derecha extrema que hoy se celebró aquí para provocar una reacción, promoviendo creencias que se oponen intrínsecamente a los valores de esta ciudad. El Hijo de Dios. En el corazón del barrio, porque este evento se llevó a cabo, en el corazón del barrio oficial LGTB+, que es el más importante de esta ciudad. Qué tremendo. Yo cuando leí esta historia, este comunicado, me quedé mal. Pero esto es lo que sucede y es muy común. Nosotros por ahí estamos un poco exentos a todas estas cuestiones. Vemos muy de paso, pero hay ciudades en Estados Unidos y otras partes del mundo donde este movimiento que es una minoría, está atacando. ¿A quién ataca? Ataca al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios somos los que llevamos la bandera de Cristo. Y estamos para salvar las familias con los valores que Cristo dejó implantado. Entonces el enemigo se disfraza y quiere venir a atacar. Pero Dios necesita. ¿Por qué me llamó la atención? Porque si este alcalde no fuera un hijo de Dios, no pasa nada. Pero este alcalde es un hijo de Dios. Este alcalde dice ser seguidor de Cristo, pero está por su reputación, por su lugar, por la apariencia o por traer votos, está apañando algo que va contra las Escrituras y la palabra de Dios. ¡Wow! Y Dios me hablaba fuerte que necesita hombres y mujeres que realmente entiendan para qué fueron llamados. Usted no fue llamado para estar sentada ahí, o para ocupar un lugar, o para hacer algo, o para servir. Usted fue llamado para marcar la diferencia, para hacer luz en medio de tanta oscuridad y de tanta mugre que hay afuera y de tanto pecado que quiere corromper a nuestra generación. Porque nosotros no estamos exentos. Pero hay una generación, hay niños, adolescentes, jóvenes que necesitan conocer la verdad. Y la verdad de Cristo solamente la pueden llevar los hijos de Dios. Y Dios me hablaba fuerte de esto. ¿Y saben qué? Dios está buscando hombres y mujeres valientes. Diga, valientes. Valientes. Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es para los valientes. ¿Y quién es un valiente? Un valiente valiente es aquel que a pesar de las oposiciones, de los problemas, de las dificultades, no retrocede. Está firme. La diferencia entre un valiente y un cobarde no es que uno tiene miedo y el otro no. Los dos tienen miedo. Los dos tiemblan ante la oposición.
Pero hay uno de ellos que decide enfrentar. Hay uno de ellos que decide creer a ese Dios que está y que lo ha llamado. Esa es la diferencia. Y yo te quiero hablar de una historia, no te voy a leer todo, pero usted va a conocer, que está en 2 de Samuel 23, que habla de unas personas llamadas los valientes de David. ¿Cuántos escucharon hablar de los valientes de David? Saben que los valientes de David eran hombres, como usted, como yo, que nacieron en una cueva, donde se fueron a refugiar, a esconder. Ahí fueron, cuando David, huyendo, se encontró en ese lugar para esconderse, se encontró con algunas personas que también estaban como él, perseguidos. Quizás la diferencia era el por qué estaban ahí, pero todos estaban en la misma situación, con miedo, con temores, estaban afligidos, estaban tristes, angustiados, muchos de ellos depresivos. En ese lugar había endeudados. ¿Cuántos endeudados hay acá? Endeudados, había necesitados, había personas enfermas, con vicios seguramente, no sé. La Biblia dice que eran personas que estaban escondidas en ese lugar. 400 personas había en ese lugar. Y en medio de esa situación tan crítica, fea, amargura, ahí llegó un hombre, un hijo de Dios. Porque Dios siempre va a enviar. No importa la situación. Quizás hoy estás diciendo, pero ¿qué me va a usar a mí Dios si yo, mira cómo estoy? Apenas puedo conmigo. Apenas llegué a la iglesia. Dios te va a usar igual. Porque Dios no está esperando o Dios no te llamó porque vos seas entrenado, preparado, capacitado, sino Dios te llamó porque Él sabe y quiere depositar su presencia, su gloria y su poder sobre tu vida. Y estos hombres que estuvieron en este lugar conocieron a una persona, a un hijo de Dios que llegó a ese lugar en iguales condiciones que ellos. Pero esa persona entendía y entendió siempre cuál fue su destino. Él, a pesar de estar perseguido, temeroso, quizás oliendo a muerte, pero él sabía que había una asignación del cielo sobre su vida. Él sabía que Dios había puesto algo en él y no sabía cómo, no sabía cuándo, solo sabía que Dios estaba con él. Y cuando él ve a esos hombres, imagínense ustedes llegar a un lugar y encontrar personas tiradas. No sé cómo estaban, pero yo hago mi imaginación, usted haga la suya. Tirados, arrodillados, boca para arriba, boca para abajo, algunos llorando, otro quizás ya con ganas de no vivir, no sé. Pero él llegó y se encontró con esa situación y dijo, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede en este lugar? Y ahí vino el Espíritu de Dios sobre él y le recordó que él había sido ungido rey de Israel. Le recordó que él había sido apartado para liberar al pueblo de Israel. Él estaba en una condición igual. Él miraba su cuerpo, su lugar donde estaba y estaba igual que ellos. Pero él, en su espíritu, sabía que Dios le había llamado. Y ahí se plantó y ahí comenzó la historia de este hombre que fue asignado por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Y estos valientes de David, uno lee la historia y los valientes de David, ¿quiénes eran? ¿Usted sabe quiénes eran los valientes de David? No eran todos los que estaban en la cueva. Hubieron 3 valientes. Cuando la Biblia menciona y habla de los valientes de David, se está refiriendo a 3 hombres que yo te quiero leer
que están acá, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Dice 2 de Samuel 23, 8. Y ahí nombra José Basebet, el Tacmonita. Era una nacionalidad de región. Principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató, escuchen, que mató a 800 hombres en una ocasión. Él solo mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, el segundo valiente se llamó Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Este se levantó, fíjense lo que hizo. Él solo se levantó e hirió a los filisteos. No dice a cuántos mató, ni cuántas horas, ni nada. Dice que él solo se levantó y hirió a los filisteos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cansó y su mano quedó pegada a una espada. Imagínense que fue tanto lo que peleó que ni se dio cuenta que la mano de él quedó, la espada mejor dicho, quedó como sellada de tanto que hizo fuerza, como que se incrustó la espada en su mano, de tanta fuerza que hizo para matar. Usted imagínese. Después de este fue Sama, hijo de Age, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en ese campo, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Estaban en un terreno de lentejas y los filisteos se acercaron y todos los demás temerosos huyeron. Pero él se levantó y dijo: de este lugar no nos saca nadie, porque acá nos trajo el Señor. Y él peleó y Dios le dio la victoria. Esos eran los valientes de David. ¿Qué nos muestra esta historia? Que hombres que salieron de situaciones, no dice cuál fue la situación de cada uno, no dice cómo llegaron, dice en qué se transformaron. Porque cuando vos venís a los pies de Cristo, Él ya no mira lo que vos, cómo llegaste, Él mira lo que vas a hacer. Él ya no mira qué hiciste, Él mira lo que vas a hacer. Él cambia el estado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y estos hombres, liderados por uno que decidió creerle a Dios, uno que en medio de su situación, de su angustia, de su tristeza, de su desesperación, se paró y comenzó a formar a estos hombres. 3 de ellos fueron tan impactados por Dios que es impresionante. Yo no les leí para que usted no diga que yo inventé. Esto fue lo que hicieron estos valientes de David, estos 3 hombres que realmente, si uno analiza racionalmente, no podemos entender. Yo no me imagino, uno mira películas. ¿Cuántos miraron esa película? 300 y todas esas películas de guerra. Pero todo eso es ciencia ficción. Todo eso son películas que siempre va a ganar la victoria, siempre va a tener donde está el actor principal. Pero esto no es ciencia ficción, esto no es una película, esto es una realidad, esto sucedió. Y si Dios estableció esto en la palabra de Dios, porque Dios quiere
levantar valientes en este tiempo, de esta generación, que se planten. Quizás tu guerra, tu pelea, no va a ser con espada de física. Tu pelea tiene que ser con la palabra de Dios, que es la espada que hoy necesitamos para cortar todas esas confusiones que el diablo está poniendo dentro de la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que se levantarán hombres, maestros, que traerán confusión a los hijos de Dios. Entonces vienen todas esas teorías livianas a querer meterse. Y entonces ya no queremos defender los principios. No, ahí nomás. Lo que pasa es que ¿qué va a pasar? Dios, te quiero aclarar algo. Dios ama al pecador. Dios ama a aquel que comete ciertas cosas. Ama. Dio su vida. Dio su vida. Pero aborrece la práctica del pecado. Y nosotros como hijos de Dios no podemos dejar livianamente como que, ay, no pasa nada. Yo no puedo juzgar ni condenar porque no soy quien. Pero sí tengo que levantarme como hijo de Dios, a plantar bandera de victoria, a pelear la batalla con la espada del Espíritu, que es la palabra, y entender que somos luz para esta sociedad que no entiende y que no sabe. Esa es la guerra que hoy tenemos como hijos de Dios. Y es la guerra que está ganando el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está enfocada en otras cosas. La iglesia está enfocada en ocupar lugares, en ser reconocido. En ninguna parte de esta palabra habla de lo que eran estos hombres. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa de dónde saliste, tu capacidad, tu intelecto, tu conocimiento, tu preparación. A Dios le interesa algo: tu fidelidad y tu obediencia. No importa cuál sea tu condición. Dios está buscando en esta generación hombres fieles, obedientes y que decidan pelear por la generación que viene. Yo quiero ver niños, como dice la palabra de Dios, que en estos tiempos profeticen. Quiero ver jóvenes que vean visiones. La palabra de Dios lo dice. Pero si la iglesia sigue dormida, si la iglesia sigue mirando los costados, si la iglesia sigue apañando esta práctica, estas cosas, una de tantas cosas, no se puede manifestar el poder de Dios. Porque la gloria de Dios, el poder de Dios se manifiesta cuando hay corazones que realmente lo buscan y hay santidad. Porque Dios habita en la santidad. Dios habita en la santidad. Los valientes de David eran tremendos. Hoy necesitamos cristianos que digan, aunque nadie más pelee, yo sí lo haré. Hoy necesitamos cristianos que digan, aunque me quede solo, yo voy a permanecer. Hoy necesitamos cristianos que digan, no es con mi fuerza humana, es con el poder del Espíritu Santo que voy a pelear la batalla. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que Dios está buscando. Fíjense que a veces decimos, ay sí, pero me dejaron sola, yo quise hacer esto, lo otro, pero no pude, me dejaron sola. Al apóstol Pablo también. Segunda de Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Un hijo de Dios puede que no tenga a nadie físicamente al lado. Puede que te sientas solo porque estás físicamente en un ambiente donde no le ves a nadie y en tu situación parece que todos se olvidaron que existís. Pero hay alguien que nunca se olvida. Y es Jesucristo, es Jesucristo. Él siempre está para darte las fuerzas y para levantarse.
algo que tenían estos valientes fue la motivación que ellos tenían. Ellos tenían claridad, ellos tenían un objetivo claro, ellos estaban y sabían para qué fueron preparados. Que no salieron de esa cueva donde estaban hechos percha para irse y disfrutar de la vida, porque hay muchos que Dios les saca de la muerte, de la deuda, del pecado. Vienen un tiempito y después, no sé, voy y andan y vienen y se congregan nomás y hacen su vida como si nada. No, Dios no te sacó del estado que te sacó para que estés haciendo nada. Estos hombres tenían la motivación clara. Estos hombres sabían cuál era el propósito. Ellos peleaban no por recompensa, no por reconocimientos. Ellos peleaban porque sabían que David, su rey, iba a ser levantado. Había un destino y un propósito. El propósito era que el rey David llegara al trono. Ellos sabían que su lucha debía ser, y el objetivo era que David llegue al trono. Ese era el objetivo. Ellos no andaban por la vida, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, sabían que lo iban a defender. Y estos tres de ellos, escuchen bien lo que les voy a decir. David en un momento, y léalo, esto está en el versículo, en el capítulo anterior, pero en los versículos 15 al 17, David dijo, como en ese mismo capítulo, dijo David, ¿quién me diera de ver? David estaba cansado y con mucha sed. Y él dijo, ¿quién me diera de beber agua? Él seguramente, ¿vieron cuando uno hace un comentario así en voz alta? Ay, cómo me gustaría comer un caramelo, por ejemplo. Ay, cómo me gustaría comer un alfajor. Por ejemplo, yo hago un comentario y alguien escuchó ahí y de repente viene y me dice, pastora, acá le traigo un alfajor. Ay, qué lindo, qué hermoso. Pero si fuera así tan fácil. David tenía sed y él dijo, ay, qué sed, porque dice con vehemencia. O sea, él exclamó, él estaba en la cueva y él exclamó y dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? Y el pozo de Belén estaba ahí en un territorio donde estaban los filisteos. Y él exclamó y dijo, ¡ay, cómo me gustaría tomar esa agua! Tenía sed. Y escucharon estos tres valientes. Escucharon estos tres valientes. Y fíjense lo que hicieron. Irrumpieron por el campamento de los filisteos. Irrumpieron, se vieron con eso que se van atrevidamente. No les importó quién estaba, si estaba, cuántos eran el ejército, quién eran lo que estaban. No, ellos se fueron. Ellos escucharon el deseo de su rey y se fueron. Irrumpieron y sacaron agua del pozo de Belén. En otras palabras, ellos arriesgaron su vida. Ellos arriesgaron su vida por su rey. Ellos arriesgaron su vida por su líder. Y ellos dijeron, sacaron agua del pozo, tomaron y la trajeron. Pero David no quiso beber, imagínense, sino que la derramó para Jehová. Él, hermano, sintió que eso valía mucho. Él dijo, esto es una honra que no merezco yo. Y él se la derramó a Dios, porque él dijo, estos hombres valientes dieron su vida por mí. Esta honra no es para mí, esta honra es para Dios. Y él tenía sed, y era un deseo que él tenía, pero él prefirió honrar a Dios y decirle, Dios, estos hombres que tú me diste, yo te los entrego con honra, porque me honraron. Tremendo, es tremendo, hermanos.
Esta historia es apasionada, es tremenda porque es muy espiritual. No es una historia más que está en la Biblia, es una historia muy espiritual que la oyen y la perciben los que tienen relación con el Espíritu Santo. Los valientes de David no servían por obligación. Ellos no estaban ocupando un lugar. Ellos no estaban ahí para aparentar. No, acá, que David me vea a mí, que no. Ay, ¿qué quiere ahora David? A ver, no estaban. No era una cuestión de, como diríamos nosotros, chupamedias. No, no estaban por reconocimiento. Que me vea, que el pastor me vea. No, ellos estaban porque honraban el legado y el propósito que había sobre la vida de él. Porque entendían el propósito, porque sabían. Ellos les servían y esa es la iglesia que Dios necesita levantar. Hombres y mujeres que salgan de la religiosidad, que salgan de ese estado religioso que solo les permite ver lugar, solo les permite ver apariencia, se enojan por cualquier cosa, se ofenden por cualquier cosa. Esa no es la iglesia que Cristo está buscando. Estos hombres dieron su vida. Estos hombres sacrificaron su vida por el propósito de Dios. Y vos ahí, que me miró mal, no me miró. Eso no está buscando Dios. Dios está buscando personas que se planten y que digan: no me importa lo que piense el otro, no me importa si me ven, no me importa si no me ven, a mí me importa que Dios me vea y que yo sea un instrumento para Dios. Eso es lo que está buscando Dios. Estos hombres que Dios busca son hombres fieles, una iglesia fiel, urgente, que estén listos para actuar en medio del peligro que viene. Dios está buscando hombres fieles que estén listos para entregar su vida si es necesario por la causa de Cristo. Estos valientes de David eran hombres que fueron transformados por el sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque si estás pasando un problema, una situación, una crisis, ¡wow!, estás en el lugar correcto. Si estás pasando una situación que no sabes ni qué hacer, ¡wow!, estás en el lugar correcto. Porque Dios va a usar esa situación de crisis para transformarte. Pero necesita algo: tu obediencia. Porque estos hombres pudieron cumplir el propósito porque se dejaron moldear por Dios. Porque fueron humildes en reconocer todas sus fallas y errores y se dejaron liderar. Se dejaron liderar. No porque no me gusta la cara, no porque si me gusta, no porque si me habla, no porque si no me habla, no porque si es lindo, porque si es feo, porque si me dice bien, porque si me dice mal. ¿Quién sabe cuántas cosas no dice la Biblia, todo lo que habrán pasado? Pero ¿cuántas veces dormían ahí, comían ahí, estaban todos juntos ahí, pasaban crisis, situación, todo ahí? Yo me imagino cuántas cosas tuvo que soportar David y ellos ahí adentro. Pero estos hombres fueron transformados porque decidieron ser obedientes y humildes, de reconocer la autoridad, que Dios había puesto sobre David. ¿Y por qué te recalco? Porque una de las características que tenemos los hijos de Dios es no reconocer autoridad. No queremos reconocer autoridad, no queremos honrar la autoridad. Y eso Dios no quiere. Dios no quiere. Dios quiere que la honra sea en el Espíritu. Dios quiere que entendamos que necesitamos recibir las instrucciones de Dios que viene por medio de nuestro líder. Dios puso una cabeza, Dios puso un pastor. Y no porque, porque es tu esposo, pastora. No porque sea mi esposo, es el hombre que Dios levantó en este lugar. Hay una asignación que Dios puso sobre su vida. Tenemos que reconocer autoridad y tenemos que honrarlo.
Porque hay, ¿saben qué? Una autoridad sobre él. Hay un manto de autoridad sobre él que Dios puso. Entonces yo no puedo nomás, che, pastor, che. Uno puede tener esa afinidad, esa confianza, pero hay un manto que debemos honrar, porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Los valientes de David no eran perfectos. No, Señor, eran recontra imperfectos, pero eran leales. Eran leales. Ellos entendieron, cometieron muchos errores, lucharon con muchos temores, tenían muchas falencias, pero tenían algo, una lealtad inquebrantable. Una lealtad inquebrantable. Ellos sabían y entendían que Dios los había puesto al lado y ahí se iban a morir. Si su líder estaba ahí, ahí se iban a quedar. No importa si él se moría o no, ahí iban a morir con él. Ellos tenían una lealtad. Hoy necesitamos cristianos fieles que se jueguen por la causa de Cristo. Cristianos fieles que sigan las instrucciones de Cristo, que decidan pagar el precio. Porque cuando el pastor, por poner un ejemplo, llama a orar los martes, no es porque a él se le ocurrió, ay, no tengo nada que hacer, usted sabe todo lo que tenemos que hacer nosotros. Y los martes, más todavía, porque trabajamos, porque salimos, porque ni comemos y ya venimos. Pero si Dios le puso esa asignación, es porque, si Él está diciendo, es porque Dios le puso por algo, no por una ocurrencia que Dios tiene ganas de que usted no duerma la siesta, mira. Venga a la iglesia a orar. No es una ocurrencia, es algo que Dios puso. Entonces, si yo realmente quiero la gloria de Dios en mi vida, debo estar donde Dios quiere que esté. Debo hacer lo que Dios quiere que haga, porque hay una atalaya, hay una voz, hay una persona que recibe la instrucción y nosotros la debemos cumplir y seguir. Amén. Fíjense que otro detalle que tenían estos valientes, ellos fueron contados entre valientes, no porque eran valientes, sino porque no retrocedieron. Hay muchos que están acá, hermanos, que yo conozco sus historias. Pasaron las 1001, pasaron muchas cosas difíciles, muchas, pero no retrocedieron. Quizás acá hay más de 3, quizás hay menos de 3, no sé, pero Dios está buscando a vos. Dios quiere multiplicar y que estos 3 se multipliquen en cientos de valientes que quieran cumplir el propósito de Dios y pelear por la causa de Cristo. Dios así lo está pidiendo, está buscando. Estos fueron hombres que no retrocedieron. Samá, por ejemplo, tenía convicción, y porque tenía convicción resistió al enemigo. Imagínense que él se va a plantar en medio del terreno, del campo ese donde estaban invadiendo los filisteos, a pelear si no había una convicción, si él no sabía. ¿Usted se haría eso? ¿Usted se plantaría a entregar su vida sin saber para qué? No. ¿Sabe qué nos falta a nosotros los hijos de Dios? Convicción. Convicción. Eso nos falta. Por eso la iglesia de Cristo, hablo, la iglesia en general, está como está. Hoy no me saludó, me voy a otro lado. Esta iglesia mejor, esta iglesia no. Así, y andan deambulando para un lado y para el otro, porque realmente no entienden que Dios tiene una asignación y quiere cumplirla. Y no lo va a hacer. Lo va a hacer, mejor dicho, no porque vos te encapriches, no porque vos te enojes, no porque vos te ofendas, sino porque Él así lo dijo. Él lo va a cumplir.
con esto. Otra enseñanza que dejaron estos valientes: Dios honra a los que le honran, aún en lo secreto. En lo secreto. Quizás vos estás acá y decís: a mí nunca nadie me tuvo en cuenta. Yo nunca, jamás me llamaron para nada. Pero quizás sos una persona que en tu intimidad, en lo secreto, estás clamando a Dios, estás pidiendo a Dios, estás llorando a gritos y estás diciendo: Señor, que se cumpla tu voluntad, y estás orando por la iglesia, y estás orando por los pastores, y estás orando por los hermanos, y estás orando por tu ciudad, y estás orando por todo. Dios te va a honrar, porque aquel que lo busca en lo secreto, Dios recompensa en público. Dios está esperando hombres, mujeres. Estos valientes de David solo aparecieron en esta parte, no aparecieron nunca más en toda la Biblia, pero suficiente para que usted y yo entendiéramos el mensaje de lo que significa realmente un hombre entregado, consagrado por Dios. Ponete de pie. Estos valientes de David fueron conocidos por su entrega, por su obediencia y por su honra. Qué hermoso que no sea solo una historia más. Ay, que estuvo tan linda la historia, yo no conocía. Ay, no, qué bárbaro. Que sea algo que realmente impacte tu espíritu, y que hoy salgas de este lugar entendiendo realmente que Dios está buscando hombres verdaderos, no como este alcalde que decía ser cristiano, porque yo no lo juzgo, porque dentro del pueblo de Dios hay muchos que se avergüenzan del evangelio. Hay muchos que cuando tienen la opción de no hacer algo que a Dios le agrada, lo hacen igual. Dios no está buscando ese tipo de cristiano. Dios está buscando valientes que se enfrenten aún a costilla de quizás que te dejen, te echen del trabajo. No importa, no importa, porque Dios no te va a avergonzar. Si vos estás peleando por los principios, estás defendiendo la causa de Cristo, Dios no te va a dejar desamparado. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Amén. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado, Señor, con claridad. Señor, queremos en esta noche, Señor, recibir esta impartición en nuestro espíritu, no, Señor, en nuestra mente, no en la razón, sino en el espíritu, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos perdón, quizás por haber sido contemplativos muchas veces con aquellas cosas que no te agradan. Te pedimos perdón porque quizás tuvimos oportunidades donde debimos defender el evangelio y no lo hicimos, Señor. Quizás hemos enfrentado situaciones en las que tuvimos miedo y huimos en vez de enfrentar. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser hombres, Señor, fieles, obedientes, leales, humildes y que honren, Señor, primeramente a ti y también a nuestras autoridades, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar con los principios en la ley de Cristo Jesús, que es tu palabra, Señor. Yo te doy gracias en esta noche. Yo bendigo esta iglesia, bendigo a los que hoy están y te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu fidelidad y porque a pesar de que nosotros muchas veces hemos sido infieles, tú has
sido siempre fiel. Gracias, Señor. Pero tengo a Cristo. En Él tenemos todo. En Él tenemos todo, todo, todo. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que si pierdo todo por ti, tengo todo lo que necesito, Señor. Si tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo. Gracias, Señor, porque eres fiel hasta el final. Tú nunca en la tempestad. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias. Yo bendigo a esta iglesia, bendigo a los que están conectados, bendigo a toda la congregación. Y declaro que tendrán una noche acompañada de la mejor persona, el Espíritu Santo.